Gestión Cultural, el podcast, episodio número 77. Hoy hablaremos sobre la innovación en la conservación del patrimonio cultural. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carrá y en el episodio de hoy, ya 7 de noviembre del año 2024, vamos a explorar cómo la innovación está transformando la conservación del propio patrimonio cultural e incluso también el natural, ¿sabes? Desde tecnologías avanzadas como el propio escaneo 3D y la propia realidad aumentada, que también es algo que está innovando mucho en el tema del patrimonio, hasta técnicas de preservación sostenible, ¿no? Ya sabemos que el desarrollo sostenible tiene, porque iba a decir ha venido para quedarse, pero tiene que quedarse de por vida, ¿no? Porque este planeta es uno, tenemos los recursos limitados y incluso las industrias culturales y creativas son contaminantes, ¿no? Ya lo hemos hablado en otros episodios y que incluso estamos ahí trabajando un curso muy interesante para hablar sobre el desarrollo sostenible, pero no me voy a adelantar. El punto es que hoy vamos a ver esas herramientas modernas que están ayudando a proteger y sobre todo revitalizar nuestro propio patrimonio cultural. ¿Para qué? Para las futuras generaciones, obviamente, ¿no? Para que esta historia se pueda conservar y podamos darle este disfrute, este goce, ¿no? De este derecho cultural a las futuras generaciones. Si te interesa conocer más sobre las nuevas estrategias de conservación y el impacto que están teniendo, quédate a escuchar este episodio porque va a estar más que interesante. Sin embargo, necesito hacer el mega spam, ¿verdad? Necesito hacer el comercial que están abiertas ya la convocatoria para el diplomado en formulación de proyectos culturales. Vamos a tener 8 sesiones en 8 sábados, empieza ya el 11 de enero, o sea que vas a poder empezar el año 2025 con las pilas puestas y vamos a tener 8 sesiones de 3 horas cada uno hablando sobre cómo formular proyectos. La idea es que al final del diplomado vos tengas ya este bebé, ¿verdad? En estas 8 semanas lo vamos a gestar, te vamos a dar todo el medicamento, todas las vitaminas, todos los nutrientes que necesitas para que este bebé ya al final del diplomado pues parta de a luz de manera gloriosa, ¿no? Entonces ahí está el diplomado en formulación de proyectos, que están abiertas las convocatorias, solo hay 25 cupos, así que ojo ahí, ojo al dato, puedes inscribirte, igual tener mayor información en acultura.org diplomado y si no, en la descripción de este episodio vas a tener el link en donde vas a poder cliquear y te lleva directamente al enlace. Y si no, pues recuerda, acultura.org, pleca diplomado, o si no, en nuestras redes sociales, acultura.org, en Instagram y LinkedIn también, que por cierto creo que le voy a empezar a dejar ese enlace porque creo que es necesario tenerlo ahí a la mano. Pues dicho esto, ya habiendo acabado el spam, hablemos primero sobre por qué conservar el patrimonio, ¿verdad? Creo que esto, pues ya todos aquí, todos en la sala, ¿verdad? Sabemos que es necesario conservarlo, pero por si hay alguien nuevo aquí que nos visita por primera vez, pues recordemos que el patrimonio cultural es importantísimo. ¿Por qué? Porque así protegemos la identidad, la historia, los valores que nos han precedido, ¿no? Desde generaciones atrás y que es importante reconocer que la historia de la humanidad es también nuestra historia, ¿no? No importando el país del que vengas, no importando de la etnia en que vengas, el idioma que hables, quiénes fueron tus padres, quiénes fueron tus ancestros. La historia de la humanidad es la historia de todos nosotros y nosotras. Entonces, también aprender de esa historia es importante porque nos demuestra no solo los errores que ha cometido la humanidad, sino que nos concientiza de que al final, esta frase me gustó mucho, que la leí hace poco y de hecho lo compartí en el Instagram de Cultura, que el patrimonio cultural pues sirve para muchas cosas, pero una de las más importantes es recordar que ningún imperio es eterno, ¿verdad? Hablando de ciertas elecciones, ningún imperio es eterno, entonces esto nos demuestra que el patrimonio cumple esa función, ¿no? De concientizar, de traer historia, de remembranza, de traer la identidad también, de descubrir quiénes eran nuestros antecesores. Y como te digo, más allá de que si yo pertenezco a ese país o no, ¿verdad? Al final los países son fronteras, pues casi que iba a decir imaginarias, pero es más que imaginarias, ¿no? Son superfluas, que van cambiando incluso. Entonces,
La idea de preservar el patrimonio cultural para las futuras generaciones es esto, preservar la historia, la identidad. Y sin duda esto tiene grandes desafíos, ¿no? Como por ejemplo el propio desgaste natural de los sitios, ¿no? Los desastres naturales, las limitaciones de recursos, cuántos sitios arqueológicos, ¿no? existen en el mundo en donde pues no están los recursos necesarios como para escarbar toda la información, para hacer los procesos de investigación, o por ejemplo, ¿no? Para poder perforar una pirámide, ¿no? Un sitio, un edificio en concreto y poder encontrar cierta habitación, ¿no? Que está escondida, qué sé yo. Obviamente no lo puedes hacer. Entonces, estos son desafíos no solo para entender el patrimonio, sino que también para conservarlo, ¿verdad? Porque igual que cualquier otra edificación, hablando del patrimonio cultural edificado, ¿no? Pues obviamente tiene un desgaste, ¿no? Natural. Y por eso es necesario, ¿no? Y se ha empezado a replantear la idea de que la tecnología, pues hay que ocuparla para el bien, ¿no? No para el mal, no para construir nuevas armas, sino que esta tecnología nos puede ayudar a crear métodos y herramientas para abordar estos desafíos precisamente de manera un poco más eficiente, pero sobre todo sostenible. Es decir, que yo pueda estudiar el entorno de ese patrimonio cultural sin tener que destruir, ¿verdad? Todo el contexto en el cual se encuentra, ¿verdad? Y ese es el sentido, ¿no? Entonces, obviamente es necesario defender el patrimonio cultural, pero para poderlo hacer de mejor manera, la tecnología nos ofrece herramientas increíbles. Entonces, te voy a dar algunas que están en boga y que creo que son muy interesantes, que incluso creo que aquí hay bastante campo, sobre todo de trabajo, porque si a ti te apasiona el patrimonio cultural, igual te apasiona la tecnología, está en un gran alce, ¿no? En la combinación de estos, porque precisamente la tecnología estuvo como bien más hecha para la empresa, ¿no? Para ver algunos avances en salud, ¿no? Por ejemplo, en vehículos, en celulares, computadoras, etcétera. Pero, ¿qué tiene que ver con el patrimonio? Casi no se miraba ese aspecto, ¿no? Y se dejaba siempre como a los arqueólogos, a los antropólogos, ¿no? Esta idea, pero no. La verdad es que la tecnología ha dado un gran aporte al patrimonio cultural y vamos a ver algunas, ¿no? Ya te cuento. La primera que es muy interesante es el escaneo 3D y la modalidad digital. O sea que aquí lo que hacen es que a través de aparatos hacen un proceso de escaneo sobre estos espacios y esto es como una fotografía en 3D, ¿no? Real, para que así te sirva de documentar, ¿no? El propio patrimonio. Entonces yo puedo tomar una edificación como una pirámide, por ejemplo, y al escanearla en 3D yo puedo analizarla detenidamente y a fondo y hacer zoom donde tenga que hacer zoom a través de una computadora sin tener que ir al lugar, sin tener que mover cosas, sin tener que escarbar cosas, que escalar lugares, ¿verdad? Sino que desde un escaneo yo puedo estudiar estos espacios. Esto lo que te permite obviamente es crear estos modelos virtuales que son muy detallados y que pueden usarse para estudiar precisamente, como te menciono, estas estructuras sin intervenir físicamente. Entonces, lo que te permite esto es tener un archivo digital de alta precisión y que no solo facilita la restauración en caso de daño, sino que permite a los estudiosos, a los científicos, poder analizar estos espacios, ¿verdad? Y de pronto descubrir nuevos hallazgos, ¿no? Nuevas curiosidades, inquietudes, datos sobre estas, ya sea civilizaciones pasadas o incluso de nuestra actualidad. Además que se pueden realizar reconstrucciones virtuales en tiempo real, que esto es muy interesante, porque así, además de la propia conservación, te ayuda a la propia promoción, ¿no? La educación de este espacio, el turismo cultural, ¿no? Porque así las personas pueden darse una idea de cómo era el espacio antes, ¿no? De ser abandonado, ser destruido, como sea, y así, pues, poder promover, ¿no? La conciencia de este espacio, la educación, ¿no? Del lugar y también de pronto el turismo, ¿no? El turismo que esta tecnología podría aplicarse para alguna especie de un turismo no virtual en donde yo pueda visitar estos espacios. De hecho, la UNESCO con el Google Arts Culture, que la verdad es una plataforma muy interesante, la puedes buscar en internet, pues tiene estas visitas a ciertos patrimonios de la humanidad que son muy interesantes porque lo hacen a través de esto, ¿no? De visitas 3D.
y lo que permite es que muchas personas, sobre todo estudiantes, ¿no? E incluso más si son de la materia, poder ir a estos espacios sin tener que gastar en un boleto de avión, ¿verdad? Entonces, para mí, creo que eso es una gran ventaja y que es muy poco explotada en Latinoamérica. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa se ocupan bastante, sobre todo en estos sitios que son casi impenetrables, ¿no? Y entonces con un escaneo 3D pueden seguir estudiando estos espacios. Por otro lado, tenemos la realidad aumentada, ¿no? Y la realidad virtual, que son diferentes, que aquí no vamos a entrar en gran detalle, pero estas son experiencias inmersivas, ¿no? Que te permiten interactuar con el patrimonio. Por ejemplo, la realidad aumentada puede utilizarse en museos y sitios históricos, ¿no? Agregando capas de información que ayuden al visitante a ver cómo era el espacio en el pasado, ¿no? Por ejemplo, con un celular, ¿verdad? Con una aplicación, hay museos que ya tienen estas aplicaciones y yo puedo escanear, por ejemplo, ese dinosaurio, ese esqueleto, ¿no? Que yo estoy viendo, yo lo puedo escanear y ver cómo era en la vida real, ¿no? Esta realidad aumentada te ayuda a crear esta como capa, ¿no? Imaginaria, esta capa virtual, ¿no? De diseño para poder entender cómo eran estos espacios y cómo eran el objeto que yo estoy viendo, ¿no? Y que precisamente se ha degradado, pero yo puedo ver cómo era su forma original a través de esta realidad aumentada. También aquí la realidad virtual lo que hace es permitirte ir a sitios patrimoniales sin poner en riesgo las estructuras. Es lo que ya te mencionaba, ¿no? Que hace la UNESCO con el Instituto de Arte y Cultura de Google, que te permite ir a estos patrimonios del mundo sin tener que, pues, poner en riesgo estas estructuras. Porque, ojo, aquí un gran detalle muy interesante y que algún día tal vez lo hablemos en un episodio, déjamelo en los comentarios si querés que lo hagamos, es que uno de los grandes riesgos del turismo cultural es precisamente el hecho de que, claro, vos querés que lleguen muchísimas personas, ¿no? A esa edificación, a ese parque, a esa plaza, a esa cultura en específico, a esa tradición. Pero lo que sucede es que al haber muchas personas, ¿no? Llegando a ese espacio, caminando por esos senderos, ¿verdad? Subiendo esas escaleras, pues los sitios se desgastan, ¿no? Y por eso ya hay algunas edificaciones, algunos patrimonios, como por ejemplo el de Chichén Itzá, si no me equivoco, que ya no te dejan subir, ¿no? A la pirámide. ¿Por qué? Porque obviamente lo vas a ir desgastando el sitio. Entonces aquí está como la balanza, ¿no? Entre promover el espacio y que lleguen más personas a también poner cierto límite porque si llegan demasiados pueden destruir el lugar, ¿verdad? Pero ¿cuánto es el límite, no? Porque al final cada pisada que da, ¿verdad? Cada toque de mano que pones ahí, pues va desgastando el espacio. Entonces, lo que permite la realidad virtual es eso, ¿no? Que yo pues no quiero destruir ese espacio, pero pues me gustaría conocerlo, ¿no? Entonces con la realidad virtual tú puedes visitar estos espacios e incluso si usas, ¿verdad? Gafas ya de estas como las Oculus Rift, que te las pones, ¿no? Puedes tener una experiencia inmersiva, ¿no? Entonces lo que hace la realidad aumentada y la realidad virtual es facilitar el acceso a la cultura a nivel global y lo que te permite es educar e interesar al público de una forma innovadora, pero sobre todo, ojo, accesible. ¿Por qué? Porque pues a través del internet puedes llevarlo a diferentes partes que pues de ninguna forma podrían viajar hacia ese espacio, ¿verdad? Aquí también está el otro problema de que el internet tampoco llega a todas las comunidades, pues, pero ese ya es otro tema también. Entonces, aquí también es algo bien curioso porque esta tecnología lo que es especialmente útil es para conservar esos sitios que son difíciles de acceder o que, por ejemplo, requieren protección especial debido a su fragilidad, ¿no? Si hay un sitio en donde yo ya, por ejemplo, si yo quisiera ver cómo miraban, ¿no? El mundo, ¿no? Las poblaciones que vivían en Chichén Itzá desde la punta de la pirámide, yo ya no lo puedo hacer, ¿no? Pero a través de la realidad virtual podría. Ese es el sentido, ¿no? Ese es el chiste detrás de esto. Que yo pueda disfrutar de este patrimonio sin tener que agredirlo, sin tener que intervenirlo. Por último, también quería tocar el tema de la inteligencia artificial en el propio análisis y restauración. La inteligencia artificial te permite analizar grandes cantidades de datos y detectar patrones que pueden ayudar en el análisis de materiales y de deterioro. Entonces, aquí bien curioso, hace poco publiqué en las historias de Instagram un hallazgo muy interesante sobre las líneas de Nazca, ¿no? Estas líneas que están, ¿no? En Sudamérica. Y es bien curioso porque, pues, obviamente se está investigando, ¿no? ¿Qué significaban? ¿Por qué se hacían? ¿Cuál era el uso, ¿no? La utilidad de hacer estas líneas. Y usando inteligencia artificial mapearon el lugar, mapearon ciertas formas
y la inteligencia artificial descubrió nuevas figuras, nuevas líneas que no se habían podido vislumbrar, que no se habían podido alcanzar porque pues el terreno es gigantesco. Y esto ayudó a descubrir, pero te digo que son muchísimas, son muchísimas. Ahorita no recuerdo el número, pero ascienden a decenas, ¿sabes? Entonces, esto es un gran aporte, ¿no? Que pues no sé cuánto tiempo nos hubiéramos tardado como humanidad en encontrar esas nuevas líneas de Nazca, pero gracias a la inteligencia artificial no solo los pudimos alcanzar, sino que pudimos encontrar nueva información que nos pueda dar pistas sobre este sitio. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es ofrecer este análisis como bien detallado, pero sin contacto directo, ¿verdad? Sin que yo tenga que ir al lugar y moverme y estudiar y mover esto, mover lo otro. Entonces, y esto, obviamente, lo que va a permitir es optimizar no solo la toma de decisiones, sino que identificar estos materiales, ¿no? Y que incluso me podría dar análisis de los cambios que ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Yo le puedo dar más información y la propia inteligencia artificial me puede dar algunos datos sobre o algunas opiniones o algunas experiencias, ¿no? Depende de la inteligencia artificial, de cómo la hayas alimentado, de los cambios que existieron en el espacio, en el lugar que estamos a lo largo del tiempo. Entonces, estas son herramientas y tecnologías que son muy útiles a la hora, ¿no?, de la preservación del patrimonio cultural. Y aquí esto que pues lo hemos hablado de manera que es patrimonio cultural material, ¿no? Pero también implica el patrimonio natural, ¿no? Poder mapear bosques enteros, poder también el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Porque ya hemos hablado de ese tema, de la clasificación de los patrimonios, que si no mal recuerdo fue en el episodio 2 del podcast, así que lo puedes escuchar si te interesa. Pero igual, también aquí no todo es fantasía, ¿no? ¿Por qué? Porque la innovación y la tecnología tiene retos bastante grandes. El primero, ¿no? Y el más obvio es el propio costo, ¿no? Y la accesibilidad. Aunque sean muy efectivas, estas tecnologías pueden ser muy costosísimas y requieren una formación especializada también para la correcta implementación, ¿no? Porque aquí también no solo hay que ver que, bueno, ya compré el equipo, ¿no? Sino que hay que saber quién lo va a manejar, ¿no? Y eso también es costoso, ¿no? Porque entre menos personas sean especialistas en esto, pues es más costoso. Por eso te decía, ¿no? Si combinas que sos un especialista en patrimonio cultural y sos amante de la tecnología y estudias estas tecnologías, pues hay muchísimo campo, ¿no? Porque hay muy pocas personas dedicadas a esto. Y obviamente este costo y esta accesibilidad, pues para los estados, para los países son muy inalcanzables casi, pues ¿por qué? Sobre todo en Latinoamérica. Porque usualmente el patrimonio está protegido por el Estado, ¿no? Y es el Estado el que está más interesado en su conservación. Sin embargo, aquí pues habría que hacer un análisis, ¿no? Sobre cómo podríamos poder sumar, ¿no?, a las comunidades, a las empresas, a las organizaciones, para que con esta accesibilidad, ¿no?, con esta tecnología, pues ver el beneficio que todas las comunidades, toda la población podría tener, ¿verdad? No solo como una idea estatal de, bueno, pues voy a ponerlo, ¿no?, en el presupuesto de conservación del patrimonio por ponerlo y ya está, ¿no? Buscar realmente y concientizar el beneficio que vamos a tener si pues logramos hacer mejores estudios de nuestro patrimonio y obviamente mejores técnicas de conservación. Aquí también hay otro problema bien curioso que es la propia ética en la digitalización y la reproducción de esto. Porque aquí habría que reflexionar sobre cómo el uso de reproducciones digitales, ¿no?, o virtuales, puede influir en la percepción del patrimonio y en la relación de las personas con el patrimonio tangible, ¿no? Aquí habría que analizar si realmente esta idea de solo poner el sitio, ¿no?, en línea, pueda surgir como, bueno, si ya lo subimos todo en línea, si ya está aquí en línea, pues podemos destruirlo, ¿no? O podemos cambiarlo, o podemos modificarlo, o entonces ya se convierte nada más como en una especie de videojuego, ¿no?, en el cual yo puedo visitar de manera virtual, pero no soy consciente de lo real que puede ser. Entonces, aquí es un reto bastante grande. ¿Por qué? Porque da esa tentación, ¿no?, de que alguien diga, bueno, si ya digitalizamos esto, si ya está todo subido, ¿no?, en un sitio web, en una nube, está guardado en una USB, en donde sea, pues entonces, pues ya está, ¿no? Ya lo preservamos para la historia de la humanidad. Podemos destruirlo, ¿no? Ahí hay mucha tela que cortar. Y el otro, ¿no?, que te digo, que es la propia concientización, ¿no? El hecho de conocer, de interactuar con este patrimonio de manera física, pues es muy diferente al virtual.
y te puede hacer creer de que, bueno, este lugar es más una especie como de imaginario, ¿no? De un espacio que está ahí, pero que casi que es mágico. Entonces, aquí hay que tener como bastante cuidado, ¿no? A lo mejor soy muy exagerado, pero pues ya ven cómo es la humanidad, ¿no? Es bien curioso. Y que también aquí, y creo que con esto podría cerrar, es la propia sostenibilidad a largo plazo de estos proyectos. O sea, que estas innovaciones de verdad se integren en los planes de conservación de manera que apoyen una preservación continua, ¿no? El problema es que aquí hay muchos como proyectos de digitalizar, de escanear, ¿no? Estos sitios, pero es un proyecto así como muy bonito y que hay un cooperante que apoya y lo hace, se cierra y termina. Yo consideraría que todos los programas, las políticas de protección y conservación del patrimonio cultural estatales deberían de adoptar estas tecnologías y a tenerlas, ¿no? Dentro de sus políticas de conservación. Porque si no, estos van a ser proyectos aislados, ¿verdad? Bonitos, curiosos, pero que entonces, pues, si no van a durar a largo plazo, no van a tener otra incidencia, no se van a ocupar en otros espacios, ¿verdad? Entonces aquí yo creería que, y es mi pronóstico, ¿no? Saco aquí mi bolita mágica y pronostico que, pues, o más bien, esto no es un pronóstico, esto es un deseo, quizás, que, pues, a largo plazo en las políticas de conservación de patrimonio cultural está incluida la tecnología, la innovación, ¿no? La inteligencia artificial, la realidad virtual, los escaneos 3D, etcétera. Porque si no, pues, ¿qué sentido tiene, no? Que exista la tecnología y nos sirva para el bien del propio ser humano. Así que innovar en la conservación del patrimonio sin duda es clavecísima para proteger y revalorizar nuestras propias culturas. Las nuevas tecnologías lo que hacen es abrir posibilidades que son emocionantes sin duda, ¿no? Desde el propio escaneo 3D, la realidad virtual, hasta incluso una bioconservación, que podríamos hablar de eso en otro tema, ¿no? El desarrollo sostenible y el patrimonio cultural, temas que ya están muy en boga ahora, ¿no? Con estos recursos no solo preservamos el pasado, sino que también construimos puentes entre las generaciones actuales y las propias futuras, ¿no? Así que para mí es un tema súper apasionante que, como te digo, creo que si las personas que son especialistas en patrimonio cultural se empiezan a especializar en estas nuevas tecnologías, más allá de la cuestión de que, bueno, podrías conseguir un buen trabajo, son necesarias para poder implementar, ¿no? Estas técnicas de preservación. ¿Vos qué pensás? ¿Qué opinás sobre el uso de la tecnología avanzada en la preservación del patrimonio cultural? ¿Crees que ayuda a conectar más a las personas con el pasado o esto es simple basofia, verdad? Esto es nada más como un maquillaje o que realmente no hay una diferencia concreta, ¿no? Sobre todo en eso, ¿no? En conectar a las personas con el patrimonio cultural. Déjanoslo en los comentarios acá, ya sea en Spotify, en YouTube o en donde nos estés escuchando. O igual, si querés, ¿verdad? Puedes dejar tu comentario en nuestras redes sociales como acultura.org. Nos puedes encontrar en Instagram y en LinkedIn. Y bueno, pues nada, eso es todo por hoy. Espero tus comentarios porque la verdad es que es un tema bastante interesante y que habría mucha tela que cortar, ¿no? Y sin duda, siempre que por ejemplo, hablamos de este tema en redes sociales, siempre hay alguien que dice, no, que el patrimonio, o sea, como un poco más conservador, ¿no? Un poco más a la vieja guardia y que tiene algunos puntos, ¿no? Y de repente aparece alguien que no, ahora virtualicemos todo y destruyamos el patrimonio, cosas así, bien locas, pero ese es el punto, ¿no? Que dialoguemos, que discutamos. Así que me encantaría saber tu opinión, que lo dejes acá en los comentarios o que nos escribas. Y pues nada, ha sido un verdadero gusto que me acompañes en este episodio nuevo de Gestión Cultural del Podcast. Espero que esta guía pues te haya sido un poco útil, ¿no? Y que te inspire a quienes buscan llevar la conservación patrimonial al siguiente nivel, ¿no? Mi nombre es Alejandro Carrá y por si no los vuelvo a ver, les deseo muy buenos días, muy buenas tardes, pero sobre todo, muy buenas noches.